Así, estoy feliz de estar con ustedes de nuevo, otro sábado para compartir. Creo que será de gran bendición. Voy a compartir pantalla, así que espérenme. Mm, Ok, ¿pueden verlo? Ay, no sé Sí, qué se hice. puede ver. ¿Sí? Ya, es que yo no sé qué moví, pero yo no lo estoy viendo. Se ve. ¿Mm? Ah, ok, voy a dejar de compartir porque yo lo perdí. No sé dónde lo puse aquí en mi pantalla. Eh, a ver, ¿no? Ahora sí, listo. Ok, nos habíamos quedado aquí en Daniel 11:40-45 y me voy a pasar, no sé si ustedes quieran abrir sus Biblias para que no pierdan este versículo, pero voy a pasarme a la parte donde está esto, aquí, ¿vale? Pero es el seguimiento de los versículos que vamos a estar leyendo, ¿vale? Entonces tenemos aquí Daniel 11:40-45, ¿vale? Lo que queremos leer. Y nos dice, pero al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin de 1798, siendo como un punto de inflexión en el versículo 40, el rey del sur, la Francia revolucionaria, hará guerra al rey del norte, el papado. Estaba representando aquí? Papa Pío VI, infligiendo una herida mortal y luego una muerte. Luego, el rey del norte, el papado, Juan Pablo II, tomará represalias, vendrá contra el rey del sur, o sea, la URSS, que estaba representando con Gorbachev, en 1989. También pueden ver que es un punto de inflexión en el tiempo como un torbellino destructivo y levantándose con carros y con jinetes con la ayuda militar de los Estados Unidos, aquí vemos Estados Unidos representando Bush, y con muchos barcos, fuerza económica el rey del norte, entrará en los países, los estados satélites de la Unión Soviética y desbordará y pasará como un diluvio inundando el país alrededor. Y sabemos aquí que nosotros tenemos diluvio, inundación, que en su esencia es conquistas de esferas de influencia. Ahora, ustedes pueden notar que en el versículo 40 tenemos el tiempo del fin de 1798 y tenemos el tiempo del fin de 1989 siendo como puntos en el tiempo, ¿verdad? Pero también de 1798 a lo largo de toda esta trayectoria, toda esta historia, hasta 1989, hay un periodo de tiempo también. Ahora, eso es lo que acabamos de leer y acabamos de dar los nombres, eso es el versículo, todo el versículo de 40. Ahora, vamos a entrar al versículo 41. Y entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que el rey del norte, que estamos identificándolo nosotros, el rey del norte, como el movimiento de la ley dominical, entrará, se le da este nombre, el movimiento de la ley dominical, porque es el lenguaje que le da Elena G. de White, ¿vale? En su tiempo. Entrará también en la tierra gloriosa, en los Estados Unidos de América. Y muchas personas que antes no habían estado en manos del rey del norte serán derribadas por el diluvio, porque la misma forma en que los Estados Unidos y el papado entraron en la Unión Soviética en 1989, también es la forma en que entra en la tierra gloriosa, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos ese escenario? En la ley dominical, ¿verdad? Encontramos ese escenario el 18 de julio del 2024, que también es un punto en el tiempo.
¿sí? También habrá conquistas de esferas de influencia. Ahora, tenemos también un periodo de tiempo de la ley dominical hasta el cierre de gracia. Ahora, vamos a pasar al versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Entonces, las tierras, nos está diciendo que las tierras no escaparán, pero el rey del norte tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, sobre el poder económico y sobre todas las cosas preciosas de los recursos de Egipto, y los libios y los etíopes estarán a los pasos del rey del norte. Esto más adelante podemos más abordar con respecto a estos puntos. Ahora, nosotros tenemos una estructura, ¿sí? Una estructura quiástica, ¿vale? En los versículos 44 y 45. Ahora, en el versículo 44 nos dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, noticias provenientes del este y del norte, el Islam radical lo perturbará. Por lo tanto, el rey del norte saldrá con gran furia para destruir y eliminar por completo a muchos. En el versículo 45 nos dice, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que lo que nos está diciendo el versículo 45 es que el rey del norte plantará los tabernáculos, el lugar de adoración de su palacio, de su gobierno, entre los mares, en la gloriosa montaña sagrada en los Estados Unidos. Sin embargo, el rey del norte llegará a su fin y nadie lo ayudará. Así que en el versículo 41 podemos notar que es más del versículo 45 y vamos a ver que hay un quiasmo. Esto lo vamos a profundizar este versículo conforme vamos a avanzar ahorita en el estudio, ¿sí? Entonces tenemos eso. Ahora, ustedes recuerdan que en la ley dominical que estamos colocados aquí, hay un personaje, ¿verdad? Que sabemos que es Quinto Fabio Máximo Gurgel, ¿verdad? Y eso lo notamos cuando estuvimos haciendo los estudios, ¿verdad? En esta batalla, la batalla de Benaventum. Y encontramos a este emperador. Ok. Y nosotros sabemos que Quinto Fabio Máximo Gurgel. Sabíamos nosotros, porque fuimos también al calendario romano lunar y también al calendario juliano, ¿verdad? Y sabemos nosotros que si nacías en el quinto mes, te hacían llamar como, aquí lo tenemos, Quinticili, ¿verdad? Y si eras el quinto hijo, te hacían llamar Julio. ¿Estamos de acuerdo aquí? Ahora, entonces tenemos quinto como Quinticili, igual a Julio, Fabio, cultivador de habas, que estaba, significaba o simbolizaba las elecciones y votaciones. Máximo como el más grande y Gurges el remolino, ¿sí? Ahora, yo quiero ir a la parte de este personaje, porque Máximo Gurges es una figura interesante en la historia romana, ¿verdad? Lo sabemos, cuyas acciones pues abarcaron la política, la guerra y la vida cívica. Ahora, tenemos aquí, que es lo que lo voy a ir compartiendo a ustedes, pero de este lado es donde voy a poner toda esa parte. Ahora, sabemos nosotros que Máximo o Fabio, con respecto a la glutenería y la juventud extravagante que él tenía, ¿sí? Gurgis era conocido en su juventud por su indulgencia en lujos y placeres. Esta reputación parece haber sido superada más tarde en su vida, cuando se destacó en roles más serios como general y político. Ahora, fue un general exitoso. Participó en la Tercera Guerra Samnita, una de las campañas militares de Roma contra los samitas,
y una tribu poderosa del centro-sur de Italia. Y aunque enfrentó derrotas significativas, eh, podíamos ver que su carrera militar le permitió pues consolidar su posición en la jerarquía romana. Él consuló 3 veces. El consulado era el cargo electo más alto para ese entonces en la República Romana, con una duración de 1 año. Ser el elegido consultor, o sea, 3 veces, es un testimonio, pues claramente, de su influencia y habilidades políticas, y en su tiempo esto era un logro considerable. También fue un embajador en Egipto. Su misión diplomática a Egipto en el año 272 a.C. fue histórica, ya que representaba un acercamiento diplomático entre Roma y el reino ptolomeico. Y este intercambio se inició cuando Egipto envió una delegación a Roma, que es lo que ya estuvimos leyendo y estuvimos estudiando, en el año 273 a.C. Y este evento pues destaca las relaciones internacionales emergentes de Roma durante su expansión. Ahora, Edil Currul y el templo del Venus Exequens, ¿sí? Oxequens. Eh, Como edil curul, un magistrado encargado en la supervisión de mercados y en la economía pública, Gurges impuso multas a las matronas ricas de Roma acusadas de adulterio. Ahora, estos fondos recaudados se usaron para construir pues el templo de Venus Obsequiens, que no sé si está pronunciado bien. Y el primero y el más grande, el templo, fue dedicado entonces a Venus en Roma. Y este templo no solo era un acto de piedad, sino también una forma de propaganda personal en el nombre de Gurges, inscrito en él para asegurar pues su legado. Ahora, vamos a ver también que hay un declive del templo y el ascenso del culto de Venus Genetrix, ¿sí? Y aunque el templo de Venus, o Senkens, fue importante, eventualmente fue reemplazado en relevancia por el templo de Venus Genetris, construido por Julio César. César afirmó descender de Venus a través de su linaje, fortaleciendo la conexión divina de su familia. Entonces, vamos a ver que hay una propaganda en su legado, ¿sí? Al hacer la construcción de templos, era una estrategia clave, pues para consolidar su prestigio, reforzar la memoria pública de los líderes romanos. Gurges entendió eh, esto muy bien, ¿sí? Y esto lo utilizó para asegurarse de que su nombre estuviera asociado con la devoción y el servicio de Roma, ¿vale? Ahora, quiero ir a la parte del modelo de agricultura. Tomando, pues tenemos los 5 hitos, ¿verdad? 1989, 9/11, el 18 de julio de 2024, la ley dominical, el cierre de gracia y la segunda venida. Si estamos tomando esta línea, podemos ver que en el modelo de agricultura pues cumple con lo que es el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. Ahora, nosotros ya vemos que pues tenemos la batalla por esferas de influencia aquí en el versículo 40, y vamos a ver que en el versículo 40 entra lo que es el arado, ¿verdad? Y la lluvia temprana. En el versículo 41, de este lado, va a entrar pues la lluvia tardía hasta el cierre de gracia. Vamos a ver aquí al rey del sur, que ha muerto en la ley dominical, que se pueden extender más en esta parte para estudiar sobre la muerte del rey del sur. Y vamos a ver que Puntín de aquí para adelante es un zombie deambulando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha perdido sus esferas de influencia. Y ahora vamos a ver una batalla, vamos a ver si él muere, entonces quiénes son los que van a estar luchando en esta historia. Sabemos que es el rey del norte, que es el movimiento de la ley dominical contra la tierra gloriosa, pero también va a haber una muerte también de la tierra gloriosa, ¿vale? Ok, entonces, ¿por qué estamos yendo a esta parte del modelo de agricultura? Sabemos nosotros
que Elena G. de White nos dice que no te puedes beneficiar de la lluvia tardía si no has entendido la lluvia temprana. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Porque nosotros hemos pasado en nuestra historia como sacerdote, por lo que se nos requiere entonces entender la lluvia temprana. Así que debemos tener una comprensión de los mensajes que se nos han dado antes del 2024. Así que para entender la ley dominical y entender el presente y el futuro, necesitamos y nos vemos forzados, cada uno de nosotros, retroceder a la lluvia temprana. La lluvia tardía no es más de la lluvia temprana. Entonces, Elena G. de White dice que el movimiento de la ley dominical ha estado ocurriendo en silencio, ¿sí? Continúa en silencio, continúa en secreto, porque el movimiento de la ley dominical tiene lugar en donde, en el tiempo del fin, aquí donde nos estamos ubicando, ¿sí? Y el mensaje del primer ángel llega en el tiempo del fin también, y todos los mensajes están combinados, porque recuerden que el mensaje del primer ángel trae fractalmente, pues el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Nos están dando una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Que la ley dominical se acerca. El movimiento de la ley dominical debe estar entonces en existencia, pero está en secreto. Y en julio, sabemos que julio también se acerca. Ahora, los 144.000 deben reconocerlo en el momento que se va a hacer visible. Y una vez que se hace visible, tenemos que seguirle sus pasos, reconocer el movimiento de la ley dominical cuando se hace visible. Así que a partir de 1989, el movimiento de la ley dominical está ahí, pero en secreto, pero está avanzando en el tiempo hasta que se hace visible. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la otra parte porque quiero ver también, porque nosotros queremos entender eh, qué está aconteciendo. Hay que tener en cuenta otras gráficas. Y está aconteciendo una guerra oriental. Sí, 1989, que es el tiempo del fin, la herida mortal del rey del sur, Gorbachov, siendo su muerte en 1991. Ya estamos familiarizados con estas gráficas, ¿verdad? Sabemos que es un cumplimiento de Daniel 11:40, parte B. Luego tenemos la guerra occidental, la batalla de Panio. Tenemos el mismo escenario, la herida mortal del rey del sur, ¿sí? Putin, Rusia, siendo su muerte en la ley dominical del 2024. Ahora, en Apocalipsis, nosotros sabemos que en Apocalipsis 17 encontramos los reinos, los reyes, comenzando por ¿quiénes? Por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, que fue el quinto, luego Estados Unidos siendo el séptimo reino, representando como la tierra gloriosa. Y hay un declive. Y luego sabemos que hay un surgimiento del séptimo reino, ¿sí? En este caso sabemos que el movimiento de la ley dominical resurgiendo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver esta lucha que está hacia la ley dominical, ¿sí? Así que debemos entender paño, por eso es necesario que entendamos también paño. Ahora, aquí ya les puse la línea de los 144.000 y el fractal de los sacerdotes. Estamos en la ley dominical y debemos considerar entonces 2014. Si nosotros caminamos a la luz del clamor de la medianoche en todo el camino hasta la segunda venida, es decir, ahora que estamos en el periodo del tiempo de la ley dominical, entonces debemos caminar a través de todos los eventos del 2014. Creo que escuchaba como un eco, mi propia voz. ¿Ahora se escucha bien? Sí, se escucha Ahí. bien Se ahí oía, con micrófono pero ahora, prendido. ahora está bien de nuevo. Ah, ok. Cualquier cosita que se me escuche como un eco, díganme. No sé si sea, pero aquí yo lo tengo silenciado.
Ok, entonces, como estamos nosotros, como estaba diciendo, estamos en el periodo del tiempo de la ley dominical, entonces debemos caminar a través de todos los eventos que ocurrieron en 2014. Y entendiendo los eventos de 2014, es que vamos a entender completamente, pues, la ley dominical. Todas estas historias nos está preparando, nos están preparando para 2014. Aquí tengo el fractal de los sacerdotes. Y nosotros sabemos que nos estaban preparando todas estas historias, todos esos eventos para el 2014, no para su contenido, solo el hecho del asunto, pues de que existía y las implicaciones del hecho, el hecho de que existe, ¿vale? Ahora, que somos la última generación, que Dios estaba reuniendo a los 144.000, los Estados Unidos está colapsando y el resultado es que esta institución pues ha caído, ya lo sabemos, y el adventismo estaba fallando en este tiempo y que ahora también ha caído. En todo esto podemos ver la fijación de fechas como el 2520. Daniel 11, 40, 45, las líneas de reforma. Y en 2014, Dios esperó que aceptáramos, pues, 2014 como una fecha de la ley dominical, por lo cual lo hicimos. Este movimiento lo hizo. Así que toda la historia del 2014 hasta 2021 es hacernos entender desde 2014, entender ahora su contenido, porque Dios nos dio una caja etiquetada como ley dominical, ¿sí? Pero que aún no estábamos listos para abrirlo, por lo que lo aceptamos la fecha, aceptamos que existía, pero no estábamos preparados para abrirla todavía, para abrir su contenido. Pero luego nosotros tuvimos que abrirla y empezamos a sacar afuera el año 2014. Si recuerdan, cuando la anciana Terry trajo todos estos estudios y el movimiento comenzó a mirar esta caja y encontramos Obama, Kerr, evidencia de cómo Clinton estaba destruyendo América, etcétera, un montón de eventos. Y en ese momento no pudimos comprender el contenido. Así que a lo largo de esos últimos 2 años debimos estar analizando las implicaciones y la significancia de su contenido. Y se nos pide volver a revisarlo, esos eventos. ¿Vale? Estos eran los eventos que estaban. Así que la luz del clamor de la medianoche ilumina nuestro camino, ¿sí? Por lo que los eventos del 2014 continuarán también hasta el segundo advenimiento. Pero también debemos entender que los eventos externos, ahora estamos en el fractal, estuvimos en el fractal de los sacerdotes, ahora quiero irme al fractal de los netineos. También debemos nosotros entender los eventos externos a través de los ojos de los netineos. Por esa razón, estamos considerando ahora la línea de los netineos. 2014, su tiempo del fin, hasta el 2024, que es su cierre de gracia. Pero para ellos, para el 2014, su tiempo del fin, para nosotros, ¿qué fue? La En ley los dominical, sacerdotes, ¿verdad? ley domin- Exactamente. Ley dominical fue para los sacerdotes. Para los rentineos, pues es el tiempo del fin. ¿Ok? Ahora, tenemos que reconocer también otras dos cosas, ¿sí? La batalla en el frente occidental y la batalla en el frente oriental. Así que a medida que repasamos los acontecimientos del 2014, hay que tomar nota también de qué batalla estamos hablando en cada una de estas, ¿no? Eso también es importante. Ahora, regresemos. Es- Dice, espérenme, que se está escuchando raro aquí. Es porque alguien tenía abierto el micrófono, amiga, pero ya está. Ahí, Ahí ok, no es tuyo, no ok. es tuyo. Ok, ok, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos entonces todos los eventos, también del 2001, ¿sí? Pero 2014
como ley dominical y vemos que sucedieron muchas cosas en 2014, pero hay 4 eventos relacionados directamente con el gobierno de los Estados Unidos. La primera es la purga del Partido Republicano de los moderados. El segundo, el Poder Judicial, que fue bloqueado. El caso de Hobby Lobby y Gamergate, siendo el cuarto como una campaña de acoso en línea que se habló mucho y extendidamente en Vesper. Así que vamos a comenzar tomando estos cuatro eventos que sabemos que lo estamos tomando de la ley dominical de los sacerdotes. Pero ahora nos vamos a trasladar a la línea de los netineos. Y aquí ya los acabo de poner, si se dan cuenta, esos 4 eventos relacionados con eh, directamente con el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y sabemos que para los netineos el tiempo del fin es 2014 y para los sacerdotes 2014 es la ley dominical. Así que 2016 vemos ahí, ¿verdad? Es el aumento del conocimiento en donde tuvieron lugar las elecciones de la cual Donald Trump ganó, ¿sí? Y esto es concordia y también significa un decreto de muerte, ¿sí? Ahora, quiero dar un contexto general del 2016 rápidamente. ¿Por qué? Porque las elecciones del 2016 ocurrieron durante una crisis de opioides sin precedente en los Estados Unidos. Este fenómeno estaba íntimamente relacionado con problemas estructurales como la pérdida de empleos, especialmente en el sector manufacturero, que afectó a la clase trabajadora blanca. Ahora, hay una relación entre la salud pública y las elecciones. Hubieron varios estudios académicos, como una de ellas era la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad del Drexel, la Universidad de Columbia, estas 3 universidades que hicieron varios estudios académicos y habían mostrado que la tasa de mortalidad relacionada con la desesperación que tuvieron un impacto directo en los patrones de votación, particularmente en áreas rurales económicamente pues deprimidas. Y esto favoreció mucho a la candidatura de Trump. Ahora, hubo condados más afectados por la crisis. Trump tuvo un mejor, ahí podemos ver que tuvo un mejor desempeño en condados con altas tasas de mortalidad por drogas, alcohol y suicidio. Y estas áreas tienden a tener un número pues significativo de trabajadores de clase media baja y crisis económicas pues prolongadas. Hay una desigualdad económica como raíz del problema. Entonces, las regiones con pérdidas significativas de empleos en sectores claves, pues experimentaron mayores tasas de muerte por desesperación. Ahora, estas dinámicas socioculturales llevaron a un resentimiento hacia el sistema político tradicional, favoreciendo pues a candidatos que prometían cambios destructivos, como en su caso Donald Trump. Ahora, otro punto clave también es la salud pública fue como indicador social. ¿Por qué? Porque la salud pública, particularmente entre los votantes de mediana edad, se considera un reflejo del malestar social más amplio. Y los estudios sugirieron que la disminución de la esperanza de vida y el aumento de las tasas de mortalidad prematura se correlacionan con la inclinación hacia opciones políticas externas o de cambio. Entonces, hay una conexión con concordia y el aumento del conocimiento, porque recuerden que aquí tenemos Boston y tenemos Concord, y Concord es el aumento de conocimiento. Así que 2016 como un punto de inflexión, porque el año 2016 representó un momento clave de transformación social donde las elecciones pues reflejaban un reconocimiento masivo de crisis estructurales en la sociedad estadounidense. Entonces, Concordia, ¿sí? Con Concordia, unión de factores. ¿Qué es lo que lo unía? Pues las crisis económicas, la salud pública que estaba deteriorada y el resentimiento social que culminaron en un resultado electoral inesperado. Y luego vamos a ver una muerte y, y un resurgimiento. La muerte en este caso es como la pérdida de la estabilidad y la confianza en las estructuras del gobierno,
marcando un nuevo ciclo de conocimiento y transformación, pues, en el sistema político que quería traer Donald Trump. Ahora, quiero enfatizar un punto importante en esta historia. Ustedes pueden verlo. En el artículo de The Guardian en 2016 estaba titulado 1 de diciembre de 2016, tras la elección de Trump, todo lo que estamos viendo hoy con las elecciones de Trump tuvo su precedente hace 2 años. Y si estamos viendo que este artículo está marcándolo en el 2016 y dice que tuvo su precedente en hace 2 años, ¿a dónde nos arroja? El 14. Al 2014, exactamente. Entonces, Gamergate fue el precedente que llevó a la victoria de Trump en 2016. Estamos hablando de hombres jóvenes en los videojuegos en línea, el mismo tipo de facción de la derecha que también encontramos en Reddit, en los foros de autoridad de los derechos de los hombres, que es un 80 y poco por ciento, y también un porcentaje de ateo, que es un 90% y poco, ¿sí? Con una inclinación libertaria, ¿sí? Así que Gamergate no era protestante, no era cristiano, era de naturaleza atea estas personas. Así que Gamergate llegó al 2016 en las elecciones y es según lo que nos estaba mencionando el artículo de Guardian, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Ahora, quiero proseguir al 2018. ¿Sí? Ahí 2018, ¿qué es para nosotros? La formalización. ¿Sí? La reunión del 16 de julio del 2018 entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. ¿Sí? ¿Qué marcó aquí? Marcó una controversia y significativo en las relaciones internacionales y la política interna de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que hay relaciones internacionales aquí. Este encuentro, pues, tuvo lugar en un momento de tensiones entre Estados Unidos y Rusia, con acusaciones de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, por lo que ya debería resonar en nuestra memoria toda esta historia. Hay una reacción en Estados Unidos y durante la conferencia de prensa, pues Trump cuestionó las conclusiones de las agencias de inteligencia estadounidense sobre las interferencias de Rusia, optando por dar más peso a las declaraciones de Putin, quien negó las acusaciones. ¿Y qué ocasionó esto? Este gesto fue percibido como una traición o una falta de apoyo a las instituciones estadounidenses, incluido el FBI y la CIA. Ahora, tenemos de ahí otro evento que estaba surgiendo, pero ahora en 2019, el 2000, el 19 de diciembre del 2018, ¿sí? Vamos a ver una retirada de tropas de Siria y Afganistán. Marcamos hechos, unos hechos aquí. Trump anunció pues la retirada de tropas, sorprendiendo a aliados internacionales y generando críticas internas. ¿Cuál fue el impacto? Que la decisión reforzó la percepción de Trump como un líder que priorizaba su visión personal sobre la política exterior pues convencional. ¿Sí? Ahora, ahora estamos llegando a la ley dominical de los levitas, ¿sí? Que sería como su 9:11 y su 9:11 para los netineos y la ley dominical para los levitas, ¿sí? Estamos bien aquí. Así que en 2019, siendo entonces el 11 de septiembre vinculado con la ley dominical para los levitas, y el 1 de noviembre del 2019 vamos a ver que hay el primer impeachment de Donald Trump. ¿Cuáles fueron los hechos? Trump fue sometido a juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso en relación con su presión sobre Ucrania para investigar a John Biden. Entonces,
hay un impacto con respecto a esto. El Partido Republicano respaldó a Donald Trump, fortaleciendo su control sobre el partido y marcando la última oportunidad para distanciarse de pues de su liderazgo. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. En lugar de debilitarlo, el impeachment consolidó su poder y preparó prácticamente el terreno para las teorías de conspiración que seguirían para el año 2020. Hay una cita relevante porque la anciana Ted lo dice como si que el 2020 lo tomó como un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, al decidir apoyar a Donald Trump por completo, decidió apoyarlo. Entonces, hay un punto de no retorno con respecto al Partido Republicano. ¿Sí? Ahora, vamos a ir al... ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ok, continuemos. Ahora, en abril del 2019 tenemos otro evento, victoria de Zelensky en Ucrania. Zelensky sabemos que ganó las elecciones presidenciales con más de 70% de los votos, marcando una nueva etapa en la política ucrania. Hay una relevancia. Ucrania estaba en el centro de la controversia del impeachment de Trump, ya que su precisión sobre Zelensky para investigar a Biden fue el catalizador del proceso. Ahora, el 9 de noviembre del 2019, hay una consolidación del control de Trump. Esta fecha fue simbolizada la aceptación del Partido Republicano de las teorías de conspiración de Trump y su liderazgo, alineándose completamente con su narrativa política. Entonces, vemos aquí eh, los eventos claves en 2020. Llegamos a 2020 siendo como el aumento del conocimiento de su lluvia temprana, marcando el 25 de mayo con la muerte de George Floyd, ¿verdad? Este hecho de la muerte de George Floyd a manos de la policía desató protestas masivas, ¿verdad? Recuerdan, contra el racismo y la brutalidad policial en todo el mundo. Eh, y vamos a ver un impacto en esto. Hay un aumento de la conciencia global sobre la necesidad de reformas con respecto a los sistemas policiales. Sin embargo, aquí John Biden y su administración pues no lograron implementar reformas significativas en esta área. ¿Sí? Se interpretó como una oportunidad perdida para el cambio. Luego vamos a ver que hay muertes. em, Figuras, que hay otras muertes que también están simbolizando, ¿sí? Como John Lewis, que murió el 17 de julio. Él era un activista por los derechos civiles y conciencia del Congreso. Su muerte marcó el fin de una era de liderazgo moral moderado en el Congreso. También tenemos a Ruth Ginsburg el 18 de septiembre. Ella sabemos que era una defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ y los derechos de las mujeres. Su fallecimiento pues simbolizó la pérdida de una figura clave para la lucha por la igualdad. Luego tenemos a otra personaje que es Chadwick, el 28 de agosto, ella fallece. Y este es un actor conocido por su impacto cultural y la lucha contra el racismo en la industria del entretenimiento. Su muerte reflejó pues la persistencia de las desigualdades raciales en diversas esferas. Así que el 29 de septiembre tenemos la muerte de Helen, ¿sí? El significado simbólico, pues Reddy conocida por su canción and Woman, fue una figura pues emblemática del feminismo de los años 70 y su muerte simbolizó pues el fin del rugido del feminismo. Por eso se marca como un fracaso para el feminismo en esta historia. Entonces representó un momento de reflexión sobre los fracasos del movimiento feminista para lograr reformas duraderas en áreas claves.
Así que hay una interpretación, si ustedes pueden ver, una interpretación simbólica, la eliminación de la moderación, ¿sí? La serie de muertes en 2020, pues marca el fin de una era de liderazgo en diversos ámbitos, derechos civiles, igualdad de género, derechos de la comunidad LGBT y lucha contra el racismo. Ahora, tenemos entonces el primer debate presidencial el 29 de septiembre del 2020. Durante ese debate entre Donald Trump y John Biden, Trump envió un mensaje claro a sus bases con la frase, Estén preparados", dirigidos a grupos como los Proud Boys. Fue interpretado como un respaldo implícito a movimientos extremistas, pues estaba reforzando esa narrativa de una lucha ideológica y movilizando a sus seguidores en un contexto de creciente polarización. Todo esto ya estamos familiarizados, se ha visto todo en Vesper. Ahora, vamos a ver la eliminación de restricciones y consolidación del poder republicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los años 2019 y 2020, los republicanos aprovecharon su control de poder ejecutivo, el Senado y el sistema judicial para implementar estrategias que eliminaron frenos tradicionales. Ahora, el control judicial, con la confirmación de Amy Coney Barrett, ¿se acuerdan? Justo antes de las elecciones de 2020, aseguraron una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Y hubieron desafíos electorales, sentaron las bases para cuestionar los resultados en las elecciones del 2020, normalizando teorías de conspiración sobre fraude y debilitando la confianza en el proceso democrático. Ahora, hay un llamado a un poder, sí, que es el crudo y sin restricciones. Vemos que las acciones y retórica de Trump durante este periodo pues reflejaron un desprecio por las normas democráticas tradicionales, desde el rechazo a comprometerse con una transición pacífica hasta su insistencia en que solo podría perder en caso de fraude. Consolidó un modelo de liderazgo basado en el poder personal y la confrontación, ¿sí? Y el partido, alineado con Trump, aceptó y amplió estas tácticas, eliminando las voces moderadas o disidentes dentro de sus filas. Le llamo disidentes porque es la forma como ellos lo consideran. Entonces, nosotros tenemos una preparación para la crisis en 2020, ¿sí? Que luego vamos a analizar más con respecto a esto. Pero vamos a ver que este periodo marcó el inicio en un cambio estructural en el Partido Republicano, donde las normas y las restricciones institucionales fueron instituidas por una búsqueda de poder sin precedente. La retórica y las acciones de Trump pues dejaron una huella indeleble, sí, en el partido, consolidando pues un modelo político basado en la polarización y la movilización de sus bases más leales. Entonces, el periodo, vamos a resumir esto, entonces el periodo del 2019 y 20 no solo fue clave para la transformación del Partido Republicano, sino también marcó un punto crítico en la erosión de las normas democráticas en los Estados Unidos. Luego vamos a llegar a Paño. ¿Sí? Paño es el año 2021, siendo la ley dominical de los netineos, ¿verdad? Y también vamos a ver que ya tenemos aquí Paño, pero quiero ir a la otra gráfica que también estamos familiarizados. También es el año 275, ¿verdad? El rey del norte se enfrenta al rey del sur. Roma derrota a Pirro en Benevento, nos damos cuenta, ¿verdad? Y observamos que el mundo toma nota de Roma en Paño Benavento. Y también vamos a ver que en 1945 y 1989 es la línea de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cosas también serán significativas, ¿sí? Ahora, quiero ver la otra parte. Nosotros sabemos que hay una preparación para la crisis en 2020, ¿sí? Y la quiero mencionar ahora. Los eventos de este periodo culminaron en la insurrección de enero del 2021, cuando las bases movilizadas por la narrativa de Trump sobre fraude electoral intentaron pues impedir
la certificación de los resultados electorales. Y este momento fue un resultado directo de la eliminación de restricciones y podría decirlo, la radicalización del mensaje republicano. Hay un impacto en el panorama político. ¿Por qué? Porque este periodo marcó el inicio de un cambio estructural en el Partido Republicano, donde las normas y las restricciones institucionales fueron sustituidas por una búsqueda de poder sin precedentes. Y las retóricas y las acciones de Trump dejaron una huella indeleble en el partido, ¿sí? Consolidando pues un modelo político basado en la polarización y la movilización de sus bases más leales, ¿sí? Eso podemos verlo. Ahora, vamos a ir a esa resistencia. Ok. Ahora, vemos Trump como el quinto presidente que no asiste, ¿sí? A la toma de posesión. Sabemos que Donald Trump se unió en un grupo reducido de presidentes en la historia de Estados Unidos que no asistieron a la toma de posición de su sucesor, entre ellos John Adams en el año 1801, John Adams o Kinsey, creo que se pronuncia así, en 1829, Andrew Johnson en los años 1869. Y tenemos también a Wilson en el año 1921, él por razones de salud. Y esta decisión rompió una tradición de más de un siglo y medio, siendo la primera vez en 150 años que un presidente saliente no participa en este acto simbólico. Entonces tenemos una ceremonia de despedida personal. ¿Sí? Trump celebró su propia ceremonia de despedida en la base aérea Andrews con un mensaje dirigido a sus seguidores, y aquí quiero abrir paréntesis porque en Vesper se habló extendidamente quiénes eran estos movimientos. Entonces, el 6 de enero del 2021, en las elecciones de Donald Trump y Gamergate, ¿sí? Gamergate estaban unos años antes, ya lo vimos, pero el 6 de enero del 2021 tuvo su precedente en 2016, aquí. Tuvo su precedente en 2016 y 2014, ¿verdad? La insurgencia del 6 de enero no fue una especie de revolución cristiana protestante, ¿verdad? Era el mismo tipo de comunidad. ¿Alguien recuerda quiénes eran ellos? ¿Quién era este tipo de comunidad? Porque no era cristiana protestante. ¿Quiénes eran? ¿Alguien Su recuerda? mayoría libertarios, grupos de Al-Qanon, eran grupos Ujú, seculares, digamos. ujú. Así. ¿Alguien más? Ok. Libertarios, ateos, la manófera, ¿no? Ósfera. También. Así es. Entonces, gracias. Entonces tenemos la extrema derecha, ¿verdad? La neoderecha, milicias como los Proud Boys, los Der Center, Bogaló, etcétera. Entonces es el tipo de comunidad que tenemos aquí. Y un gran segmento de la derecha que es más joven. Lo vemos en el Gamergate, pero también lo vemos en la toma de posesión de Trump. Lo vemos en el 6 de enero. Y el 6 de enero como un punto de inflexión profético. Entonces ahí cierro paréntesis. Así que Trump, en lugar de participar en el acto de transición pacífica del poder, centró su despedida en reafirmar su legado y su influencia, reforzando su narrativa de elección robada y manteniendo el apoyo de su base. Entonces, hay una ruptura del simbolismo democrático aquí, porque la existencia del presidente saliente a la toma de posesión del sucesor simboliza el compromiso con la transferencia pacífica del poder, uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense. Al no existir, Trump envió un mensaje de rechazo implícito a la legitimidad pues, de las elecciones de 2020 y a la presidencia de John Biden, que tuvo lugar el 20 de enero. ¿Vale? Entonces, estamos aquí en todo este proceso. Hay un impacto en la política y la democracia, porque la ausencia de Trump
marcó un punto de inflexión en la polarización política y la erosión de las normas democráticas tradicionales. ¿Sí? Este gesto, junto con su retórica previa y las acciones del 6 de enero del 2021, subrayó la profundización de la división política y social en el país. Hay un precedente para futuros líderes. La decisión de Trump pues dejó una marca en el proceso político estadounidense, planteando interrogantes sobre la influencia que tendrá en futuros presidentes salientes. Reforzó la idea de un liderazgo centrado en la figura personal y no en las instituciones democráticas. En conjunto, al no asistir Trump a la toma de posesión fue más que una omisión simbólica, fue una declaración política que reflejó y amplificó las tensiones existentes en la democracia estadounidense, ¿sí? Ahora, después tenemos, vamos avanzando, vamos en abril, eh, vemos ahí el susto de guerra de la primavera del 2021. Recuerden que estamos estudiando la guerra occidental en esta historia. Y hay puntos claves. Tenemos a Rusia, Ucrania y la estrategia frente a Estados Unidos, tenemos la OTAN, ¿sí? Y hay un despliegue ruso en la frontera con Ucrania. Rusia lo que hace es moviliza las tropas y equipo militar hacia la frontera ucraniana, enviando una señal clara a la administración de John Biden. El objetivo era advertir contra el acercamiento de Ucrania a la OTAN y disuadir a Estados Unidos de intervenir en la liberación de las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania, como Crimea y parte de los Donbass, ¿sí? Ahora, vemos este mensaje a los Estados Unidos. Así que buscaban intimidar la nueva administración de John Biden y establecer límites claros sobre la expansión de la influencia occidental en la región. Y a pesar de las amenazas implicadas o implícitas, la estrategia de intimidación fracasó, ya que no se logró detener la cooperación militar y política entre Ucrania y los aliados occidentales. También vemos la posición inicial de Zelensky sobre la OTAN. Al inicio de su presidencia, Volodymyr Zelensky tenía una postura respecto a la membresía de Ucrania en la OTAN, pero este temor de guerra de primavera cambió todo, ¿sí? Ahora, digamos que el temor de la guerra primaria fue como un catalizador. La crisis militar en la frontera en la primavera del 2021, pues reforzó el sentido de urgencia en Ucrania para buscar protección externa. Y esto llevó a Zelensky a presionar activamente por una membresía en la OTAN o a fortalecer los lazos con Estados Unidos y otros aliados occidentales, destacando pues la necesidad de apoyo militar y diplomático. Entonces, vemos que hay una repercusión estratégica. En lugar de disuadir a Ucrania y Occidente, las acciones de Rusia intensificaron los refuerzos de Ucrania por integrarse en la estructura de seguridad occidental, incluyendo la OTAN. Y este giro, pues, creó un escenario de mayor confrontación entre Rusia y la Alianza Occidental, incrementando las tensiones en la región y el riesgo de conflicto a mayor escala, y que por supuesto fuimos testigos de todo esto. ¿Sí? Ahora, hay un escenario actual y legado. Así que vemos el fracaso de la estrategia de intimidación rusa para frenar el acercamiento de Ucrania a Occidente. También marcó un cambio en la dinámica geopolítica, consolidando pues la postura prooccidental de Ucrania y endureciendo la respuesta internacional a las amenazas de Rusia. Entonces, en resumen, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania pues tuvo el efecto opuesto al buscado por Moscú, ¿sí? No solo disuadió a Estados Unidos y a sus aliados, sino que aceleró el proceso de acercamiento de Ucrania a OTAN y fortaleció pues su cooperación con el bloque occidental. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Tenemos entonces el ensayo de Putin el 12 de julio y su narrativa propagandística, ¿sí? Y esto ocurrió, el ensayo de Putin el 12 de julio de 2022.
2021. Esto es importantísimo. Es un artículo titulado sobre la unión histórica de rusos y ucranianos. Y Vladimir Putin presenta una visión, ¿sí?, revisionista de la historia para justificar la política rusa, o sea, la política rusa hacia Ucrania. Y argumentó que los rusos, ucranianos y bielorrusos son un solo pueblo, ¿sí?, compartiendo una herencia y destinos comunes que trascienden las divisiones políticas actuales, ¿sí? Pero Putin, vamos a ver que traza una narrativa histórica en la que Ucrania es una extensión natural de Rusia, remontándose a Rus de Kiev como la cuna compartida de ambos pueblos, ignoró los periodos de desarrollo independiente de Ucrania y minimizó las identidades culturales y políticas distintas que surgieron en la región. Entonces, la propaganda, hay una propaganda para justificar la política expansionista. El ensayo que hizo Putin fue un esfuerzo para legitimar las acciones de Rusia en Ucrania, incluyendo la anexión de Crimea en el año 2014 y el apoyo de los separatistas en el Donbass. ¿Sí? Presentó una resistencia de Ucrania a la influencia rusa como resultado de manipulaciones occidentales, no como un deseo genuino de autodeterminación por parte de los ucranianos. Entonces, vemos un impacto, ¿sí? Fue visto como una amenaza a la soberanía ucraniana, reforzando la narrativa de Kremlin para, para futuras agresiones, y el ensayo fue propaganda destinada a legitimar la política expansionista de Rusia y a desacreditar la independencia de Ucrania. Así que el 30 de agosto vamos a ver también que hay una retirada de Afganistán. Y esto marca el fin de la guerra que comenzó en 2001 y terminó en 2021. Vamos avanzando. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo, Carito. Para mí puede seguir, pero bueno, sí se quedan un ratito. Vale, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver que en el 1 de septiembre de 2001 va a haber dos eventos, ¿sí? El primero es la ley del latido del corazón en Texas, que es el proyecto de ley del Senado, ¿sí? El del Senado 8, que se escribe como CB8, su apertura. Eh, Aquí vamos a ver que se prohibió los abortos a partir de las 5 o 6 semanas de embarazo, convirtiéndose en la ley estatal sobre aborto más estricta del país. Permitió que cualquier persona demandara a quienes realizaran o facilitaran un aborto, incluso a terceros que ayudaran indirectamente, ¿sí? También señaló el camino para más restricciones al aborto a nivel estatal y fue una precursora de los debates posteriores sobre la constitucionalidad de Roe versus Wade. Y luego tenemos otro evento, ¿sí? La asociación es estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Hay una declaración conjunta. La Casa Blanca reafirmó pues su compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la agresión de Rusia. Hay una reunión de Biden con Zelensky. Biden expresó un fuerte apoyo a Ucrania, marcando pues un esfuerzo para fortalecer las relaciones bilaterales y disuadir acciones rusas en la región. Entonces, hay importantes eventos aquí, ¿verdad? Ocurriendo. El CB8 en Texas indicó un cambio hacia restricciones más severas en los derechos reproductivos, anticipando futuras decisiones judiciales importantes, y esto fue una clara advertencia de lo que se vendría, ¿sí? Con respecto a la asociación de Estados Unidos con Ucrania, pues reafirmó el papel de Estados Unidos como aliado clave para Ucrania en su lucha contra la influencia rusa, marcando un momento importante en la política exterior. Luego tenemos el 21 de octubre. Seguimos en el año 2021, ¿sí? Y está titulado del sermón: Confíen en la palabra profética de Dios en el eminente conflicto que se avecina. Temas principales, esto es lo que hace el sermón de Ted Wilson, es lo que estoy aquí enfatizando.
Y sus temas principales, ya sabrán cuáles son sus temas principales. Hay una advertencia sobre un conflicto inminente y Ted Wilson habló de una crisis profética basada en su interpretación de las escrituras, instando a confiar en la Biblia para afrontar los desafíos. Critica el estilo de vida de la comunidad LGBT, calificó el comportamiento de las personas LGBT como aberrantes y los incluyó como una parte de los errores que según él van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, tenemos también en octubre a diciembre, tenemos una guerra de información entre octubre y diciembre del 2021. Hay una estrategia de Estados Unidos en la guerra de información. ¿Por qué? Porque las agencias de inteligencia estadounidenses pues detectaron los movimientos y planes de Rusia relacionados con Ucrania. Washington pues reveló públicamente esta información antes de que Putin pudiera actuar, exponiéndolo pues sus intenciones y desbaratando toda su narrativa. Hubo una diferencia con 2014, con la invasión de Ucrania, ¿sí? Cuando estaba Obama. Pero en 2014 Rusia logró tomar a Occidente por sorpresa, ¿recuerdan? Con su anexión a Crimea, dominando el espacio informativo y controlando la narrativa. Pero en 2021, Estados Unidos y sus aliados, como el Reino Unido, adoptaron pues un enfoque proactivo al considerar que el espacio de la información como un campo clave del conflicto, ¿sí? A estos no los agarraron desprevenidos. Ahora, hay una cita del Brodsky Institution que revelan una nueva comprensión en Washington y Londres de que el espacio de la información puede ser uno de los más terrenos más importantes que Putin está disputando, ¿sí? Y que sabe usarlo, ¿sí? Sabe usar la información y la desinformación, ¿sí? Y esto destacó digamos, como la importancia estratégica de la información en la política internacional moderna. Ahora, hay un impacto en los planes de Moscú. La exposición pública de los preparativos rusos complicó pues sus esfuerzos para justificar una guerra y para planificar operaciones encubiertas. Estas revelaciones fortalecieron pues la unidad entre los aliados occidentales y aumentaron la presión internacional contra Rusia. Entonces, la guerra de información que podemos ver aquí en 2021 marcó un cambio significativo en cómo Estados Unidos y sus aliados pues enfrentaron las tácticas de desinformación de Rusia, convirtiendo la transparencia y la revelación proactiva en armas claves para contrarrestar la agresión. Y este enfoque fue crucial para preparar a Ucrania y al mundo frente a la escalada del conflicto que se materializaba en 2022. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Tenemos un ultimátum de Putin a la OTAN. Y esto es importante, el 27 de diciembre del 2021, ¿sí? El ultimato de Putin, Rusia exigió pues garantías de que Ucrania no se convertiría en el miembro de OTAN. También pidió una reducción significativa de los pliegues militares occidentales en Europa del Este, argumentando que estos representaban una amenaza a la seguridad de Rusia y amenazó con una acción militar si sus demandas no eran atendidas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede con esto? Hay un rechazo de la OTAN. La OTAN rechazó el ultimato afirmando que ningún país externo puede vetar la decisión soberana de otro país de unirse a la alianza. También defendió su derecho a posicionar fuerzas en Europa del Este en línea con su compromiso de seguridad colectiva. Entonces, el contexto, hay un impacto en todo esto. ¿Por qué? Porque este ultimátum marcó una escalada en la retórica y las tensiones entre Rusia y Occidente. Puso de manifiesto las intenciones de Rusia de reafirmar su influencia en la región y su oposición a la expansión de la OTAN hacia sus esferas de influencia, y el rechazo de la OTAN pues reforzó su compromiso con la soberanía de los países miembros y sus aliados. O sea, quiero ahora colocarme de este lado. Por lo tanto, Panio,
Estamos en 1945, estamos en 1989, es la batalla de Benaventum, es una herida mortal, ¿sí? Rusia a partir de este momento es un hombre muerto que camina, ¿sí? Ahora, quiero ir a lo siguiente. ¿Estamos todos bien hasta aquí? Sí, Sí, Sí. Sé que hay mucha información que estamos tomando con respecto a la línea de los netineos, de que vamos a llevarnos pues nuestro tiempo para volver a repasar estas cosas, ¿sí? Pero que queden ya, estamos intentando expandir un poco más sobre estos acontecimientos y es importante entenderlos, ¿sí? Ustedes saben que 2014 fue muy cargado y los mismos eventos, estos eventos que están aquí ocurriendo también en la línea de los netineos, tiene que ser entendido y tiene que ser extenso, porque la historia es compleja, ¿sí? Ahora, en 2022, llegamos al 2022, tenemos un aumento de conocimiento, ¿verdad? Así que el 24 de junio de 2022 tenemos lugar la revocación de Roe versus Wade. Y esto es eh, lo que trae también consigo digamos, como una derrota, ¿sí? Así que estamos siguiendo la batalla entre Roma y Pirro. Me voy a saltar aquí. ¿Lo están viendo? Así que estamos siguiendo entonces la batalla entre Roma y Pirro. Panio 2021, que es el 275, el aumento del conocimiento 2022, que es el 273, y la ley dominical, que es el 2024, que es el 272 antes de Cristo. Estamos paraleleando. En Panio, el rey del norte contra el rey del sur da un ultimátum que fue el 27 de diciembre, que es toda la narrativa que estoy explicando, ¿verdad? Entonces lo colocamos aquí. El 27 de diciembre, Putin da un ultimátum a la OTAN y aquí vamos a colocar entonces la herida de muerte. Ahora, vemos que eso ocurre el 27 de diciembre, pero el 22 de febrero la OTAN, que es lo que estuvimos hablando, rechazó estas demandas, afirmando que cada nación tiene derecho a que habíamos dicho, el derecho soberano de elegir sus propias alianzas de seguridad. Y este rechazo se produjo a finales de diciembre del 2021, poco después de las exigencias de Putin. La negativa de la OTAN a aceptar el ultimátum de Putin subrayó su compromiso con la política de puertas abiertas, permitiendo que cualquier país europeo que cumpla con los criterios necesarios pueden unirse a la alianza. Y esta postura también reflejó la determinación de la OTAN de no ceder ante las presiones rusas para limitar su expansión y actividades en Europa del Este. Entonces, es un ultimátum que fue rechazado por lo que está perdiendo la guerra por la información. Están perdiendo la narrativa. Sabemos que eso se puede subrayar como una herida mortal. Así que también vamos a ver que aquí es donde vemos a Egipto yendo a Roma, porque ahora la OTAN y los Estados Unidos habrán unido su fuerza y lo vemos en Concord para responder al ultimátum de Putin. Así que también el aumento de conocimiento, aparte de que tenemos el aumento de conocimiento aquí de Roe versus Wade, también tenemos otro aumento de conocimiento podemos marcar ese aumento de conocimiento como el 22 de febrero cuando la OTAN responde. ¿Sí? Hay un rechazo. Entonces, este intercambio de, de demandas y rechazos incrementó las tensiones entre Rusia y Occidente, contribuyendo a la escalada que culminó con la invasión de Rusia de Ucrania en el 24 de febrero de 2022. La firmeza de la OTAN en su rechazo al ultimátum de Putin fue un factor clave en la dinámica geopolítica y condujo al conflicto armado en la región, ¿vale? Así que hemos llegado, ustedes se dan cuenta, hemos llegado al 2024, siendo la formalización en su lluvia tardía de los netineos, ¿verdad? Estamos aquí ahora. Y vemos que el 30 de mayo, Trump es declarado culpable en el juicio por los pagos secretos, ¿sí?
Entonces, vamos a ver, vamos a detallar un poco estas declaraciones de culpabilidad de Trump y su impacto que también tuvo. Entonces, tenemos el juicio y la condena de Trump que tuvo lugar el 30 de mayo de 2024. Trump fue declarado culpable de 34 cargos de delitos graves relacionados con pagos secretos. Fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito, un hecho sin precedente que marcó su legado. ¿Sí? Hay un impacto en su carrera política, similar al primer impeachment que tuvo lugar, ya habíamos dicho, en 2019. Y en lugar de debilitar a Trump, la condena parece haber fortalecido su base de apoyo, ¿verdad? Con respecto a su partido. Y este fenómeno refleja cómo Trump ha convertido las acusaciones y los juicios en herramientas pues para movilizar a su base y reforzar su narrativa de ser un, podríamos decir, como alguien que es perseguido por las élites, ¿sí? También fue la persona del año de la revista The Time en el año 2024. Criterios de elecciones como Time seleccionó a Trump como la persona que más influyó en los titulares y dio forma al mundo, para bien o para mal, durante el año. Y también hay razones que destacan esta revista, la revista Time, porque al ganar la presidencia en 2024, tras una carrera política marcada por controversia y sobrevivir a un intento de asesinato, también por convertirse en el primer expresidente y presidente electo convicto por delitos graves. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ustedes se pueden dar cuenta, hay un paralelismo en el primer impeachment. ¿Sí? El juicio del 2019, lejos de debilitar a Trump, consolidó pues, su control sobre el Partido Republicano y reforzó su narrativa de víctima de un sistema corrupto, ¿sí? Y la condena en 2024 que tuvo lugar en el año 2024, pues sigue este mismo patrón, empoderándolo políticamente, solidificando su posición como una figura polarizadora, pero a la vez influyente. Entonces, vamos a ver muestra cómo las crisis y las acusaciones se han convertido en herramientas de consolidación política en un contexto de extrema polarización, su capacidad también para convertir eventos aparentemente perjudiciales en ventajas estratégicas, lo ha mantenido en el centro del escenario político y mediático. ¿Vale? Entonces, también tenemos el 30 de mayo, ese mismo mes, que Biden aprobó un cambio de política sobre el uso de armas por Ucrania. La administración de Biden, pues, aprobó un cambio significativo en su política al permitir, pues, que Ucrania use armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos dentro del territorio ruso, cerca de la frontera con el Oblast, ¿sí? Ahora, yo después les voy a pasar estos partes de estos artículos para que también lo tengan. Y vemos detalles claves aquí, ¿sí? Incluye misiles, cohetes de GMR, pero no misiles de largo alcance. El permiso fue dado de manera silenciosa y estratégica, pues también enfatizando el uso para contraataques definidos. Por lo que hay un significado geopolítico del cambio de política. Vamos a ver que marca un punto de inflexión en el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania, pues reflejando un enfoque más agresivo para respaldar a Ucrania en un conflicto contra Rusia, contra el rey del sur, y aumenta la presión sobre Rusia al ampliar las capacidades de ataque a ucranianas cerca de la frontera. Refleja también el compromiso continuo de Biden con la integridad territorial de Ucrania, alineándose con su postura declarada en la reunión con Zelensky que tuvo, recuerden, ya dijimos, en septiembre del 2021, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, luego tenemos un fallo en la Corte Suprema el 1 de julio del 2024. ¿Qué vemos ahí? Hay una inmunidad presidencial. La Corte Suprema, con una supermayoría conservadora, dictaminó que los presidentes son en gran medida inmunes al procesamiento penal por actos realizados mientras están en el cargo. Este fallo establece un precedente que limita la redención de cuentas de los presidentes, fortaleciendo su poder ejecutivo y erosionando pues, el equilibrio institucional. Después podemos detallar más estos estudios
que vamos a hacer en el Ministerio de, de España. Y aquí creo que aquí vamos a invitar a Andrés, porque Andrés va a dar estudios sobre esto, sí, lo va a ampliar más. Así que me gustaría que también ahí participaran. Ok, entonces, vemos también un impacto en el sistema judicial y político. Hay una erosión de derechos. La decisión fue parte de un mandato en el que la Corte Suprema pues avanzó sistemáticamente su agenda conservadora, revocando décadas de precedentes y debilitando los derechos de los ciudadanos comunes. Limitación de futuras administraciones progresistas, pues se restringió significativamente la capacidad de futuras administraciones de implementar políticas que no estén alineadas con la visión ideológica de la Corte actual. Entonces, vemos que hay una desconfianza institucional, ¿sí? Este fallo fue visto como una consolidación de poder para aliados políticos, disminuyendo aún más la confianza pública en el sistema judicial. Entonces, hay un análisis con respecto al National Women Law Center. Aquí vamos a ver que se describe un fallo como el final de un mandato pues escalofriante y el comienzo de una era con efectos desastrosos. Se destaca cómo la supermayoría conservadora pues utilizó su influencia para alternar pues drásticamente la relación entre el presidente, el sistema judicial y el pueblo estadounidense. Hay cambios simbólicos, si ustedes se pueden dar cuenta, hay cambios simbólicos entre el 30 de junio y el 1 de julio. Este periodo marca como un punto de inflexión en la política y en las instituciones de los Estados Unidos, pues reflejando un giro, se dan cuenta, un giro hacia un enfoque más autoritario en el poder ejecutivo y la percepción de Estados Unidos como un faro de democracia, pues se debilitó significativamente. Y este fue un evento significativo. La relación entre el presidente y el pueblo cambió notablemente entre el 30 de junio y el 1 de julio. ¿Sí? Estados Unidos ya no es una luz brillante en el Capitolio, ya no está allí para proteger a las minorías y a los necesitados. ¿Sí? Luego lo vamos a marcar eso ahí. Entonces, como conclusión a todo esto que estamos hablando aquí, el fallo del 1 de julio del 2024 fue un evento transformador que marcó un cambio profundo en el equilibrio del poder entre las ramas del gobierno. En lugar de proteger los derechos democráticos, ¿qué fue lo que hizo? Consolidó el poder en el ejecutivo, ¿sí? Erosionando la confianza en el sistema judicial y redefiniendo la relación entre el presidente y el pueblo. Y esto subraya pues esa creciente polarización y el deterioro de las normas democráticas en los Estados Unidos, ¿sí? Así que el 18 de julio, la toma de control del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana, que lo hemos estado hablando en los estudios anteriores, en la línea 99 se encuadra en qué, en, o sea, en dónde se alinea con 2024 y la toma completa del partido. ¿Sí, sí recuerdan? ¿Sí, sí, sí se podrían alinear o no? Ok, luego lo vamos a ver en la grafiquita completa. Voy a volver a repetir esta parte. Entonces, el significado del 2014, aquí lo voy a plantear, estamos subrayando aquí, 2014, 2016, 2019, 2021, conduce a la conquista del Partido Republicano. ¿Se dan cuenta toda la trayectoria y cómo se ha ido transformando ese partido? Porque este partido fue la primera línea de defensa de Estados Unidos y su muerte está marcada en Daniel 11, versículo 45, que es en el cierre de gracia. Así que vamos a leer ese versículo. ¿Qué nos dice? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Voy a dar los nombres, vamos a ponerlo como lo habíamos dicho. Entonces, el rey del norte, que es el movimiento de la ley dominical, plantará los tabernáculos. ¿Y qué son los tabernáculos? Ya lo puse ahí. Son santuarios y colocarán, puedes colocar a tu toro, toro Apis, puedes colocar a tu Venus Obsequion
o la genética de Venus. Cualquiera que tú elijas, pero optaremos por el lenguaje de Apocalipsis, puedes colocar también a quién, la imagen de la bestia, ¿sí? En lugar de adoración de su palacio, sigo leyendo, de su gobierno entre los mares, nos está diciendo el versículo. ¿Y qué son los mares? El pueblo, ¿sí? Y entonces, podríamos decir, el rey del norte, que es el movimiento de la ley dominical, plantará la imagen de la bestia en el lugar de adoración de su palacio, de su gobierno, entre el pueblo, en la gloriosa montaña sagrada en los Estados Unidos. Sin embargo, el rey del norte, que es el movimiento de la ley dominical, llegará a su fin y nadie lo ayudará. Así que el Partido Republicano está ahora entre el pueblo, por lo que el pueblo no toma una decisión el 18 de julio. El pueblo lo que va a hacer, lo va a hacer, pero más adelante. ¿Cuándo es que el pueblo toma una decisión? Cuando votan. Exactamente, el 5 de noviembre en las elecciones. Pero ahora queremos ver, ahora quiero ver en el capítulo 3 de Daniel nos dice, ¿qué nos dice el capítulo 3 de Daniel? Nos dice que en las llanuras de Duras estaban ¿quiénes estaban en la llanura de Duras? Está aquí, aquí lo puse. Los príncipes, los gobernantes, los alguaciles, los magistrados, los delegados. Así que el 15 de julio, estamos haciendo la parte de este lado, ¿sí? El 15 de julio al 18 de julio de 2024 se celebró, sabemos nosotros que celebró la Convención Nacional Republicana, que representa la llanura de Daniel, capítulo 3, ¿verdad? Los representantes de allí, en la llanura, estaban para ver la imagen de la bestia descubierta, por lo que la gente no estaba aquí. La gente no estaba aquí. ¿Quiénes estaban aquí? Aquí lo tenemos. Los delegados del Partido Republicano, ¿sí? Estaban los altos líderes republicanos y otros invitados destacados, ¿sí? ¿Para ver qué? Para ver la bestia descubierta, que era el Partido Republicano, que es lo que ya nosotros estamos identificando aquí, ¿sí? Ahora, no estaba el pueblo. Ahora, la imagen de la bestia, que sabemos que es el Partido Republicano, está entre la gente y cuando llega el día de las elecciones, de la imagen de la bestia estará justo frente a ellos. Eso es todo lo que tienen puesto. Así que el 18 de julio, Trump obtiene la nominación como su candidato presidencial y comienza su campaña. Así que el 5 de julio, ellos no, el 15 al 18 de julio no está el pueblo, ¿sí? Estaban los representantes y los que tomaron después su voto fueron el pueblo el 5 de noviembre. ¿Estamos bien aquí con esto o alguien se ha liado? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, 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 es Perfecto. mucho, pero sí. Todo bien. Graciela, ¿querías decir algo? No, 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 estaba diciendo que sí, que está claro, que es un montón nada más para retener, pero que sí está claro. Ujú. Ok, perfecto. Luego con calma pueden repasar estos estudios, ¿sí? Solo que quería ver que no, que tuviéramos claro con respecto a quién es el rey del norte, las tiendas que estaban colocando en esa adoración y quiénes eran los representantes en la llanura. No, Espero que, las gráficas son espectaculares. O sea, realmente, digo, teniendo la dedicación de revisarlas, está todo Ujú. clarísimo. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a continuar un Sí. poquito más, unos 10 minutos más y vamos a concluir, ¿sí? Vámonos de nuevo aquí. Ok, entonces, hay una cita de Stephen Haskell, que es la obra del Ministerio de la Iniquidad, capítulo 17,
y su comentario sobre Daniel 11, pues proporciona un marco profético para entender el desarrollo gradual de las potencias mundiales y su relación con el papado. Y hace una comparación, este personaje, hace una comparación entre el año 457, que lo tenemos aquí, y el año 538. ¿Sí? En el 457, si ustedes recuerdan, hay una fecha central en la historia judía, marcando pues el decreto de Artajerjes que permitió la restauración de Jerusalén. Es el punto de inicio para varias profecías del tiempo, como las 70 semanas pues, de Daniel 9. Y en el 538 hay un hito en la historia de la Iglesia cristiana, pues señalando el inicio del dominio político del papado tras el decreto de Justiniano, que declaró al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias cristianas. Y vemos también que hay un significado profético. Estos eventos marcaron puntos de inicio y consolidación de poderes clave en la historia sagrada y secular. Luego, tenemos aquí una cita. No la quiero leer, voy a subrayar algunos puntos nada más. Entonces, Haskell enfatiza que el papado no alcanzó su poder máximo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, similar al crecimiento de los imperios anteriores, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno creció a través de conquistas y consolidaciones estratégicas, ¿verdad? Y el papado se benefició del apoyo de Constantino. Esto ya lo hemos visto en otras clases, quien trasladó pues, la capital de Constantinopla, y Justiniano, quien le otorgó la autoridad religiosa y política. Y a partir de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, el dragón está representado a Roma pagana, que entrega su poder a la bestia, que es quien es la bestia, la Roma papal, estableciendo la autoridad de esa última. Y hay una influencia del paganismo en el cristianismo primitivo. Haskell, este personaje, pues argumenta que el papado nació de una amalgama entre el cristianismo y el paganismo. Alejandría, como el punto de encuentro en esta ciudad, el pensamiento cristiano y pagano se mezclaron, dando origen a una forma de cristianismo que estaba profundamente influenciada por conceptos y filosofías paganas, ¿sí? El paganismo fue como un conquistador, y aunque el paganismo parecía haber sido derrotado, en realidad influyó profundamente en las prácticas y doctrinas cristianas que contribuyeron al resurgimiento del papado. Luego tenemos en parte de la política y el poder de los 4 reinos universales. Cada uno de los 4 imperios mencionados en Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pues tenían una política clara y distinta. Por ejemplo, Babilonia tenía un poder religioso centralizado. Medo-Persia tenía leyes inmutables y una organización estructurada. Grecia tenía una influencia cultural y filosófica. Roma tenía una dominación política y militar. Paralelo con el papado. El papado adoptó aspectos de estas políticas que acabamos de mencionar, combinándolas con una estructura religiosa para consolidar su poder global. Entonces hay un significado simbólico de Egipto. Egipto, representado como el creador del papado, simboliza la influencia pagana y su capacidad para moldear las creencias y prácticas cristianas. Y hay un entorno en esto que representa la corrupción doctrinal que surgió cuando el cristianismo interpretó la Biblia bajo las prismas del pensamiento pagano. Así que en el año 530 tenemos el asentamiento, ¿verdad? Constantino traslada su capital romana en el oeste a Roma en el este, dejando un vacío que será llenado por la iglesia, y se le da un asiento en la iglesia romana. Luego, en el año 508, vemos su poder cuando Clodoveo es bautizado y dedica su ejército a la iglesia romana. En el 538 vemos su autoridad. Justiniano declara al Papa de Roma, ¿sí?, la cabeza de todas las iglesias, el corrector de todos los herejes. Entonces, en el año 538, toda voz disidente debe ser ¿qué? Eliminada, ¿sí? Y en el 538 más adelante, en todo ese periodo, vemos la eliminación de los ostrogodos, ¿sí? Ahora la ciudad de Roma, y ahora la toma de posesión, la conquista es completa,
Fue gradual, ocurrió durante bastante tiempo, pero hubo una política claramente definida que se entrelazó a lo largo de esta historia. Podemos ver eso. Ahora, nuestro periodo de tiempo, vamos a hacer el paralelismo. En 2016 tenemos a Trump, recibe su asiento, obtuvo la presidencia y ha afirmado que nunca la perdió. En 2019 recibe su poder, ¿sí? Con el primer juicio político, hay un punto de no retorno con respecto al Partido Republicano y estarán con con él a partir de ese momento, ¿sí? Y en el 1 de julio del 2024 recibe su autoridad. Recibió gran autoridad con un caso de la Corte Suprema que le dio la inmunidad, una lectura y una comprensión de inmunidad diferente a la que se tenían el 30 de junio. Ahora, por lo que no queda nada aquí, no hay nada, no hay voz disidente, ¿sí? Así que el 18 de julio del 2024 no habrá ni Nikki Haley, ni Ron DeSantis, ningún disidente. Lo que tenemos en el movimiento lo que tenemos es el movimiento de la ley dominical en plena exhibición, ¿verdad? Sabían que tenían la elección bajo control, todos lo sabíamos, ¿sí? Tenían asegurada la victoria desde el 18 de julio del 2024. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron eso? Eso es lo que queremos ver también. En 2016 lo marcamos también como un dictador, pero es moderado, no tiene el apoyo total del partido. Podemos tener también un dictador en 2019, pero con restricciones por las circunstancias. Marcamos también un dictador en 2021, pero ese dictador está también restringido. Pero el 18 de julio del 2024, este dictador ya no está restringido. Su retórica, sus divagaciones, sus abusos y sus campañas alcanzaron niveles sin precedente que no hicieron la menor diferencia. Tenían esas elecciones directamente en el bolsillo, ¿sí? Así que el 18 de julio del 2024 tenemos a Dana White, que es el director ejecutivo de la UFS, el Ultimate. Nosotros sabemos, ya hemos hablado de este individuo, ¿se acuerdan? En las clases anteriores hablamos sobre él. Quiero dejar hasta ahorita voy a terminar hasta aquí y en la siguiente clase, no sé si en la siguiente clase podemos continuar aquí con el Ministerio Navet o continuar con el Ministerio de España para hacer ya como esas conclusiones. Pero me pondré de acuerdo con Carito y Agustina. ¿Ok? Bien, entonces, aquí vamos a dejar esto. Espero que puedan repasar con calma después en su casas, con tranquilidad. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo también. Estaré dispuesta a apoyarles. Así que bien, vamos a hacer una oración, así que me acompañan. Buen Dios, te agradezco por tu amor y tu misericordia hacia tu pueblo, que no echemos por la borda lo que nos has mostrado en la lluvia temprana, que sigue brillando aún más. No tenemos nada que temer del futuro. Creo que ahora es tiempo, como maestres de la profecía, de ponernos a prueba para demostrar de qué estamos hechos y si somos capaces de manejar la metodología, de distinguir la verdad y guiar con seguridad. Si algunos están dudosos o perdidos, nuestro llamado es ayudar a través de los estudios para que comprendan las enseñanzas dadas. Te pido sabiduría que trae entendimiento para que la luz antigua nos ilumine con la nueva, que la abracemos con la seguridad y sin temor, recordando que tú nos guías a través de las líneas proféticas que confirman la seguridad de este movimiento. Gracias por este tiempo, por este espacio que el Ministerio Nave nos has dado. Te pido una bendición especial por cada una de ellas. Seguiremos avanzando y estudiando, que sea siempre nuestro anhelo. Bendícenos y manténnos unidas en mente y espíritu con tu reino y tus enseñanzas. Lo pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.